estamos de vuelta con más de En Contexto, hablando sobre el cáncer de mama y todos sus riesgos junto al doctor Diego Rivero. Doctor, cuéntenos sobre esa unión o cómo vivir el cáncer de mama en pandemia. Bueno, es un tema bastante, obviamente, largo, que no Claro. lo podemos cubrir completamente aquí. Lo que sí puedo decir es que el cáncer de mama, obviamente, se ha visto un poco, mejor dicho, el tratamiento o El tratamiento. la búsqueda, ¿verdad? La prevención del cáncer de mama se ha visto desplazado por lo que es el COVID. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos, o las pacientes que padecen este tipo de enfermedad quieren acudir a un centro público, por ejemplo, para que puedan ser tratadas por el cáncer de mama, resulta ser que no hay suficiente espacio en vista de que todo Para la ahorita está en atención. contexto del COVID-19. Claro. Entonces, muchas veces cuando tú refieres a un paciente a un hospital para que padezca con un buen informe médico y padezca para que sea Ser tratada por un tratado. cáncer de mama, te dicen que vayas entre 3 a 4 meses aproximadamente, entonces cuando llegas nuevamente Wow. tienes que repetir todos los Todo. exámenes para que tú puedas Ingresar. operarte, sin Claro. embargo sin saber si hay chance o no para la cirugía. Pero bueno, otra cosa es la parte de la vacunación, Ok. porque muchas personas me preguntan a diario el tema de la vacunación en pacientes con cáncer de De mama. mama. O con cualquier otro tipo de cáncer. De En cáncer. realidad no hay ninguna contraindicación siempre y cuando el paciente tenga un óptimo desempeño, ¿no? O sea, que tenga condiciones para Para vacunarse. vacunarse. Sobre todo Claro. aquellas pacientes, sobre todo, que están recibiendo quimioterapias Ok. en contexto de cáncer de mama, se pueden vacunar aproximadamente 15 días después y una semana antes del próximo ciclo. O Ok. sea, más o menos como, por decir, en la Claro. mitad, donde los valores se estabilizan un poco para iniciar el próximo ciclo de quimioterapia. En ese punto se pueden vacunar sin ningún tipo de problema. Los pacientes posoperados, después de la recuperación, igualmente se pueden vacunar. Con Eso no hay cualquier tipo de problema. vacuna, aquí está la china y la rusa, con cualquiera de Con las dos, cualquier no hay tipo de ningún vacuna. inconveniente. Y una cosa muy importante también es que obviamente los pacientes que padecen cáncer de mama y que se contagian con COVID-19, obviamente tienen muchísimo más riesgo de presentar complicaciones como las neumonías bilaterales o cualquier otro tipo de complicación por infección con el COVID-19 en vista de que son personas que están inmunosuprimidas, Claro. entre comillas. Ellos toman a las vitaminas, el tema de todos los suplementos que tienen y la alimentación durante ese proceso de recibir quimioterapia. Con el Mm. tema del COVID, ¿cómo harían allí? ¿Tienen que seguirlo tomando Lo que, igual? lo que ¿Tienen que pasa es que, como yo hacer...? lo decía o sea, en otras entrevistas también, las vitaminas no te previenen como tal la Ujú. infección por COVID-19. Ok, Eso es solamente para que uno se sienta como que tenga un poco más de fuerza, ¿verdad? U optimismo al enfrentar la enfermedad. claro. En realidad la prevención se da por todas las medidas generales, como el uso obviamente de tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, etcétera, etcétera. Esa en realidad es la prevención Claro, para la infección por el COVID-19. Pero, o sea, no tiene nada que ver claro. eh, ¿cómo quien dice se me ha olvidado la palabra? No tiene nada que ver, o sea, en la relación La con el relación. cáncer de mama. ¿Cuáles serían los cánceres más agresivos que están ahorita afectando a la mujer, por ejemplo? El número uno es el cáncer de Es el mama, cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. cáncer de cuello El cáncer de uterino, cuello uterino es mucho más agresivo que el agresivo. cáncer de mama porque se desarrolla como en otro tipo de células. Ok, ¿Ok? Entonces tiende a ser mucho más agresivo y aparte es algo donde nosotros no podemos palparlo ok, como tal. Bueno, las mujeres no pueden palparlo. No como el cáncer de mama, que se tocas un bulto, claro. okay, ves una depresión, etcétera, etcétera. En cambio, en el cáncer de cuello uterino, ves un sangrado, acudes inmediatamente al ginecólogo. Ok, Pero muchas veces la detección como tal es mucho menos relevante que, por ejemplo, que el cáncer de mama. ok. El caso de los caballeros, ¿cuáles serían los cánceres más agresivos? Bueno, tenemos el cáncer de pulmón, cáncer de colon Ok, también. Hay ahorita una incidencia alta también en cáncer de tiroides en pacientes mayores de 35 años, que lo hemos visto últimamente. Igual, ok, pero sobre todo cáncer de pulmón, cáncer de colon, es lo que tenemos en mayor incidencia. En tercer lugar también tenemos los linfomas, cáncer ok, de estómago. O sea, hay un orden de prevalencia, pero como vuelvo y repito al principio de la entrevista, no tenemos unas cifras oficiales como tal. Desde hace claro, 9 años el Ministerio de Salud no ha dado nada en incidencias como tal. Nosotros lo vemos es por la práctica diaria claro. actualmente. Esa revisión que se hace en los pacientes, me dijo, los de mediana incidencia, los de mediano riesgo, tienen que ir, cada cuánto deberían hacerse el chequeo, si los de mayor incidencia tienen que ir anual.
Los de mediano riesgo, pero depende de qué tipo de cáncer. El cáncer, como usted habló de que el cáncer puede ser hereditario en la primera línea, en la segunda línea, pues Correcto. allí ¿cuántas veces debería ir una persona Por a lo menos una atenderse? vez al año, por lo Ok. menos una vez al año. Por lo menos si un cáncer de colon, nosotros, por ejemplo, se presentan pólipos, por decir una enfermedad polipósica a nivel del colon, normalmente es cada 6 meses. Ok. Entonces, cuando uno realiza biopsias, cuando uno hace un chequeo, etcétera, etcétera. Cuando usted tiene, por ejemplo, 2 años chequeándose cada 6 meses, después de los 2 años puede chequearte anual. Pero todo depende de cómo vaya desempeñándose la persona durante los chequeos. Por eso que uno depende, le dice, mira, ven dentro de 3 meses, ven dentro de 6, ven al año. O sea, todo depende y obviamente de toda la historia familiar del paciente. No todos los organismos son iguales, eso lo sabemos. ¿Cómo hace una persona que ya se operó de cáncer y hay una incidencia nuevamente del cáncer en el cuerpo? De cualquier otro órgano. De cualquier otro órgano. Sí. Claro, eso también, o sea, no tiene ningún tipo de problema porque las patologías obviamente son distintas y también el tratamiento es distinto. Hay cáncer, por ejemplo, que son sincrónicos. Por ejemplo, un cáncer de colon con un cáncer de tiroides, por ejemplo, los dos a la misma vez. Entonces, se han presentado, hemos visto en este tipo de pacientes. Las dos se pueden resolver de una manera. Lo que pasa es que el cáncer de tiroides, cuando lo operas, normalmente es curativo y recibes un tratamiento posterior. El cáncer de colon es distinto, tienes que recibir una quimioterapia. En cambio, en el cáncer de tiroides no recibes una quimioterapia, bueno, dependiendo cuando son unos cánceres que son muchísimo más agresivos y menos frecuentes. Pero es muy raro ver ese tipo de lesiones como tal. En la mujer se puede apreciar un cáncer de cuello uterino con un cáncer de ovario. Entonces son tumores que son sincrónicos. Son sincrónicos. Excelente, doctor. De verdad, muchísimas gracias. Por favor, déjenos sus redes sociales para que lo contacten. Sí, bueno, en el Instagram me puede contactar a través de Diego Rivero Lanza, Diego, Rivero, Lanza, con Z. O si no también doctor.diego, Rivero. En esas dos cuentas me pueden contactar perfectamente. No tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo nada de eso. Perfecto, muchísimas gracias. Y hasta aquí En Contexto. Será hasta una nueva oportunidad donde estaremos poniendo temas de relevancia para la sociedad en contexto. Le hablo Isa Rodríguez Frisico y será hasta una próxima día. TBS presentó